La noche en La Moraleja caía con la misma frialdad que el mármol que cubría los suelos de la mansión de Ricardo. Afuera, una lluvia fina y persistente golpeaba contra las inmensas paredes de cristal, un tamborileo melancólico que se perdía en el murmullo superficial de la élite madrileña. Dentro, un universo de opulencia y vacío se manifestaba en cada rincón. Esculturas contemporáneas que no transmitían calor alguno, copas de champán que tintineaban con una alegría falsa y conversaciones que giraban en torno a cifras de 7 ceros y paraísos fiscales. Ricardo, el anfitrión y dueño de todo aquel imperio de soledad, observaba la escena desde un rincón, con su traje de diseñador ciñéndole el cuerpo como una armadura. A sus 45 años, había conquistado el mundo de la tecnología, pero su alma seguía siendo un territorio yermo, un páramo desolado, donde el eco de una risa infantil se había extinguido hacía décadas, dejándolo con una fatiga existencial que ninguna fortuna podía aliviar. Si esta historia ya ha comenzado a tocar tu corazón, por favor, regálanos un me gusta y que Dios te bendiga inmensamente. Estamos tan cerca de cumplir nuestro sueño de alcanzar los 1000 suscriptores y con tu valiosa ayuda sabemos que podemos lograrlo. Nos encantaría que nos contaras en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando para sentirnos más cerca. Harto de la farsa, de las sonrisas ensayadas y de la frivolidad de sus socios, Ricardo se excusó con un gesto discreto y se alejó del salón principal. Necesitaba un respiro, un instante de silencio que lo desconectara de ese ruido que no hacía más que recordarle lo profundamente solo que estaba. Caminó por un pasillo largo y minimalista, cuyas paredes blancas y desnudas parecían un reflejo de su propia vida interior. Cada paso resonaba en el silencio, un compás que marcaba su huida de un mundo que él mismo había construido para protegerse, pero que ahora se había convertido en su jaula de oro. Buscaba refugio, un lugar donde el peso de su éxito no lo aplastara, sin saber que estaba a punto de encontrar algo que lo rompería y lo reconstruiría por completo, una melodía que viajaría a través del tiempo para rescatarlo. Fue entonces cuando lo escuchó. Al principio, era un sonido casi imperceptible, una nota frágil que se colaba por debajo del zumbido del aire acondicionado. Era una voz de mujer, suave, teñida de una tristeza infinita, cantando una canción de cuna. La melodía era extraña, dulce y antigua, y tiró de él con una fuerza invisible, una cuerda que se tensaba directamente desde su corazón. Siguió el sonido como un autómata, sus pies llevándolo más allá de las zonas nobles de la casa, hacia el área de servicio, un territorio que rara vez pisaba. La voz se hacía más clara con cada paso, y con ella, una oleada de emociones que no sabía que aún era capaz de sentir. La puerta de un pequeño cuarto de servicio estaba entreabierta, y desde la rendija se filtraba una luz cálida, y la melodía que había detenido su mundo. Ricardo se asomó, y la escena que vio lo golpeó con la fuerza de un rayo. Allí estaba Elena, una de las empleadas de limpieza, con el uniforme de la agencia, meciendo en sus brazos a un niño pequeño que tosía débilmente. El pequeño, Mateo, ardía en fiebre, y ella le cantaba para calmar su malestar, sus ojos llenos de una devoción y una angustia que trascendían cualquier barrera social. Pero no fue la imagen de la madre y el hijo lo que hizo que las piernas de Ricardo flaquearan. Fue la canción, «Duerme mi lucero, duerme sin temor, que un ángel de cielo cuida de tu amor». Era la misma, exacta e inconfundible canción de Ninar que su madre, Alba, le cantaba a él 35 años atrás cuando la fiebre lo consumía. La armadura de $1.000 millones se hizo añicos y el niño huérfano que vivía dentro del magnate emergió, ahogándose en un recuerdo que había creído enterrado para siempre. El pasado de Ricardo era un mausoleo construido con los ladrillos del éxito y el cemento de la pena. Quedó huérfano a los 10 años y el amor incondicional de su madre fue reemplazado por la fría disciplina de internados y la distante administración de tutores legales. Para sobrevivir, Ricardo se enseñó a sí mismo a no sentir. Transformó el dolor en ambición, la vulnerabilidad en una sed insaciable de poder, y construyó un imperio tecnológico desde cero,
un rascacielos de lógica y código donde las emociones eran vistas como un virus que debía ser erradicado. Se rodeó de lujo no por placer, sino para acolchar el eco de su soledad. Cada coche deportivo, cada obra de arte, cada metro cuadrado de su mansión minimalista era un ladrillo más en la fortaleza que había erigido alrededor de su corazón de niño, un corazón que seguía esperando a que su madre volviera a cantarle. Alba, su madre, había sido todo lo contrario a ese mundo estéril. Era una mujer de sonrisa cálida y manos suaves, cuyo universo giraba en torno a su pequeño Ricardo. La canción de cuna no era una simple melodía, era su pacto secreto, un lenguaje tejido con notas de amor puro que solo ellos dos entendían. Se la cantaba cuando tenía pesadillas, cuando se raspaba las rodillas y, sobre todo, cuando la fiebre lo visitaba. La canción significaba seguridad. Era la promesa susurrada de que, sin importar la oscuridad, su madre estaría ahí para protegerlo. Cuando ella murió, la melodía se silenció, y con ella se apagó la única luz que había conocido. Enterró la canción en lo más profundo de su memoria, creyendo que si no la recordaba, el dolor de su ausencia sería quizás un poco más soportable. Mientras tanto, en un universo paralelo de lucha diaria, vivía Elena. Había cruzado el Atlántico desde un pequeño pueblo de Jalisco, México, con la esperanza de darle un futuro mejor a Mateo. En Madrid, la vida era una chamba constante, limpiando las casas de otros, recogiendo los restos de vidas que apenas podía imaginar, mientras la suya pendía de un hilo. Como madre soltera e inmigrante, enfrentaba un muro de indiferencia y prejuicios cada día, pero lo hacía con una dignidad inquebrantable. Su fuerza no venía de la ambición, sino del amor feroz por su hijo. Mateo era su único tesoro, su motor, y la razón por la que soportaba la humillación del cansancio y la incertidumbre, siempre con la frente en alto y una fe silenciosa en que las cosas, algún día, mejorarían. La enfermedad de Mateo era una sombra constante en sus vidas, una condición respiratoria crónica que se ensañaba con sus pequeños pulmones cada invierno, convirtiendo cada resfriado en una potencial emergencia. Los costos de los inhaladores y las visitas médicas consumían la mayor parte de su magro salario, y la preocupación por su salud era un nudo perpetuo en su estómago. Esa noche el niño ardía en fiebre y su tos era un quejido doloroso. Sin nadie con quien dejarlo y con el temor de perder el trabajo extra del evento, Elena tomó la decisión desesperada de esconderlo en aquel cuarto de servicio. Rezaba para que nadie lo descubriera, para que su pequeño chamaco durmiera tranquilo mientras ella trabajaba, sin imaginar que su acto de amor maternal estaba a punto de colisionar con el fantasma más grande de su jefe. Cuando la imponente figura de Ricardo llenó el umbral de la puerta, el corazón de Elena se detuvo. El pánico la invadió, un frío glacial que superó al de la noche madrileña. «Madre mía, ya nos cacharon», pensó. Estaba segura de que la despediría en el siguiente acto. Las palabras se atropellaron en su boca, un torrente de disculpas y súplicas. «Señor, perdóneme. Por favor, no volverá a pasar. Es que no tenía con quién dejarlo. Está enfermo. Se lo suplico. No me corra. Necesito el trabajo». Su voz se quebró, las lágrimas de pura desesperación asomando a sus ojos. Esperaba un grito, una reprimenda, la fría sentencia del despido, pero en lugar de eso, se encontró con un silencio denso, cargado de una emoción que no pudo descifrar en el rostro, habitualmente inexpresivo del magnate. Ricardo apenas la escuchó. Su mirada estaba fija en el niño febril en sus brazos, pero su mente estaba a 35 años de distancia, en otra habitación, con otra madre. Vio sus propios miedos infantiles reflejados en los ojos vidriosos de Mateo. La voz que salió de su garganta era un susurro ronco, ajeno incluso para él. ¿Qué tiene el niño?», preguntó, cada palabra costándole un esfuerzo inmenso. No había ira en su tono, solo una preocupación, cruda y palpable, que desarmó por completo a Elena. Ella, confundida y todavía temblando, le explicó entre balbuceos la condición de Mateo, la fiebre, la tos incesante. Ricardo no dijo nada más. Simplemente asintió,
una tormenta de decisiones formándose detrás de su mirada perdida, ignorando por completo la fiesta de lujo que se desarrollaba a pocos metros. El mundo de Ricardo se redujo a ese pequeño y humilde cuarto. Sacó su teléfono móvil, un dispositivo que usualmente usaba para cerrar tratos millonarios, y buscó un contacto en su agenda. Sus invitados, sus socios, el champán caro, todo se desvaneció. Presionó el botón de llamar y cuando la voz soñolienta del pediatra más prestigioso de España contestó, la autoridad de Ricardo regresó, pero esta vez no estaba impulsada por el poder, sino por una urgencia visceral. Doctor Méndez, soy Ricardo Montero. Le necesito en mi casa. Ahora. Es una emergencia. No aceptó un no por respuesta. Su tono era el de un hombre que no estaba pidiendo un favor, sino moviendo el mundo para corregir un error del pasado. Mientras Ricardo terminaba la llamada, la mente de Elena era un torbellino de confusión y desconfianza. ¿Por qué hacía esto? La gente como él no se preocupaba por gente como ella. En su experiencia, la caridad de los ricos siempre venía con condiciones, con un precio oculto que se pagaba con dignidad. Una parte de ella sentía una gratitud abrumadora, pero otra, la que había aprendido a sobrevivir en un mundo hostil, le gritaba que tuviera cuidado. A lo mejor solo quiere aparentar, pensó. Esta repentina e inexplicable generosidad era demasiado buena para ser verdad. Lo miraba con recelo, tratando de encontrar la trampa en un acto que parecía puro, sin entender que la motivación de Ricardo no tenía nada que ver con ella, sino con la deuda impagable que sentía con su propia madre. Ricardo colgó el teléfono y un silencio tenso llenó la habitación. Por un instante, mientras el eco de su propia audacia resonaba en sus oídos, sintió un vértigo aterrador. Se estaba involucrando. Estaba abriendo una puerta que había mantenido sellada con llave durante décadas. El pánico lo asaltó. Una voz fría y racional en su cabeza le susurró que era una locura. ¿Qué estás haciendo? Dale dinero, mucho dinero si quieres, y vete. No te apegues, no te hagas vulnerable. Ya sabes cómo termina esto. El miedo a sentir de nuevo, a revivir el dolor de la pérdida, era paralizante. Consideró seriamente dar marcha atrás, escribir un cheque con tantos ceros que resolviera la vida de Elena y le permitiera a él volver a su segura y solitaria fortaleza. Pero entonces, en medio del silencio, el pequeño Mateo, que había estado observándolo todo con sus grandes ojos febriles, le ofreció una sonrisa diminuta y débil. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero para Ricardo fue como si el sol atravesara las nubes después de una tormenta de 35 años. En esa sonrisa no había interés, ni miedo, ni juicio, solo una confianza pura e inocente. Fue suficiente para demoler el último muro de su defensa. La imagen de ese niño frágil y confiado se superpuso a la de sí mismo y supo, con una certeza que lo sacudió hasta los cimientos, que no podía abandonarlos. Ya no se trataba de caridad, se trataba de redención. Estaba emocionalmente atrapado y por primera vez en su vida adulta no quería escapar. La llegada del doctor Méndez a la mansión fue una colisión de dos mundos. El eminente pediatra, acostumbrado a entrar en palacetes y residencias de la aristocracia, siguió a Ricardo a través de los pasillos de mármol hasta el modesto cuarto de servicio, su maletín de cuero de 2.000 euros luciendo absurdamente fuera de lugar junto a los productos de limpieza. Su expresión profesional no vaciló mientras examinaba al pequeño Mateo, pero sus ojos registraron la escena con una curiosidad apenas disimulada. El magnate más hermético de España, con una angustia palpable en el rostro, velando por el hijo de una empleada. Elena observaba sintiéndose pequeña e invisible, como si su propia tragedia fuera solo un exótico escenario para el drama de un hombre rico. Cada instrumento que el doctor sacaba de su maletín parecía un objeto de un futuro inalcanzable, un recordatorio de la brecha insondable que la separaba de la posibilidad de salvar a su hijo. Tras una evaluación rápida pero exhaustiva, el semblante del doctor se tornó grave. «Ricardo, este niño no puede pasar un minuto más aquí», sentenció con una autoridad tranquila pero firme. «Sus pulmones están muy comprometidos.
Necesita ser hospitalizado de inmediato para hacerle pruebas completas. Esto es mucho más que una simple gripe o una bronquitis. Cada palabra fue un martillazo en el corazón de Elena. La peor de sus pesadillas se estaba haciendo realidad, y la culpa la carcomía. ¿Había esperado demasiado? ¿Su miedo a perder el trabajo había puesto en peligro mortal a su hijo? Las lágrimas brotaron de nuevo, silenciosas y amargas, mientras Ricardo, sin dudar un segundo, asentía. «Prepara todo en la clínica, lo llevamos ahora mismo. Quiero a tu mejor equipo, sin importar el costo», ordenó, su voz sin dejar lugar a la discusión. El viaje al hospital se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. Ricardo conducía su sedán de lujo, un vehículo diseñado para el confort y el silencio, que esa noche se había convertido en una cápsula de tensión y miedo. Las luces de Madrid se desdibujaban tras las gotas de lluvia que resbalaban por las ventanillas, creando un paisaje impresionista de la ciudad dormida, ajena a la tormenta que se libraba dentro del coche. Elena iba en el asiento trasero, abrazando a su hijo febril, susurrando oraciones a la Virgen de Guadalupe, suplicando por un milagro. Cada tos de Mateo era una daga que se le clavaba en el alma, y la presencia silenciosa y sombría de Ricardo al volante era un misterio que no se atrevía a resolver. ¿Era un ángel guardián o solo un capricho de un hombre poderoso? Ricardo, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. El olor a ozono de la lluvia, el zumbido monótono de los neumáticos sobre el asfalto mojado, todo lo transportaba a otra noche lluviosa, a otro coche, a otro hospital. Tenía 10 años, y su padre conducía con la misma tensión en la mandíbula mientras su madre, en el asiento trasero, respiraba con dificultad. El recuerdo era tan vívido que tuvo que aferrarse al volante para no perder el control. El olor a antiséptico de los pasillos del hospital, el blanco cegador de las paredes, el sonido de los monitores. Todo regresaba en una avalancha sensorial que amenazaba con ahogarlo. Estaba reviviendo el trauma que había definido su vida, pero esta vez se negaba a ser el niño indefenso que solo podía mirar. La llegada a la prestigiosa clínica Ruber Internacional fue un espectáculo. El personal de urgencias, acostumbrado a tratar con discreción a políticos y celebridades, se quedó atónito al ver a Ricardo Montero entrar por las puertas automáticas con el rostro desencajado, seguido de una mujer humilde con uniforme de limpieza que acunaba a un niño enfermo. Inmediatamente, la burocracia se disolvió. No hubo preguntas sobre seguros médicos ni formularios que rellenar. La sola presencia de Ricardo bastó para movilizar a un equipo completo que se llevó a Mateo a una sala de cuidados intensivos sin demora. Elena se sintió arrastrada por un huracán de eficiencia y poder que nunca había imaginado que existiera. Un mundo donde el dinero no solo abría puertas, sino que derribaba muros. Mientras Mateo era atendido, una figura esbelta y elegante irrumpió en la sala de espera. Era Verónica, la novia de Ricardo, una modelo cuya preocupación parecía más centrada en el escándalo que en la emergencia. «Ricardo, ¿se puede saber qué significa esto?», siseó, su voz una mezcla de incredulidad e indignación. «Me llama una enfermera para decirme que estás aquí con una de tus empleadas. Estás haciendo el ridículo. Mañana esto estará en todas las revistas». Su queja superficial chocó contra el muro de la nueva realidad de Ricardo. Él la miró como si la viera por primera vez, como si hablara un idioma extranjero que ya no comprendía. «Verónica, vete», dijo con una frialdad cortante. «Esto no es un espectáculo, vete». La mujer, ofendida, se marchó dando un portazo, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. La expulsión de Verónica fue un acto simbólico. Ricardo estaba, conscientemente, demoliendo el mundo falso que había construido. Sus socios comenzaron a llamar, sus teléfonos vibrando con insistencia, mensajes de texto llenos de signos de interrogación y preocupación por la distracción que esto podría suponer para los negocios. Ignoró cada uno de ellos. Nada de eso importaba. Su imperio, sus cifras de crecimiento, sus reuniones de junta, todo parecía una broma de mal gusto comparado con la frágil vida que se debatía a pocos metros de allí. Por primera vez, estaba invirtiendo en algo que no tenía un retorno financiero, una vida humana.
y esa inversión lo hacía sentir más rico y a la vez más aterrorizado que nunca. Las horas se arrastraban en la sala de espera, un purgatorio de asientos de plástico y luz fluorescente. Cada vez que una puerta se abría, Elena y Ricardo levantaban la vista con el corazón en un puño. Finalmente, el doctor Méndez apareció, su rostro serio. «La situación es más compleja de lo que pensábamos», explicó, con la delicadeza de quien comunica las peores noticias. «Mateo tiene una malformación congénita en los bronquios muy rara. La infección la ha agravado a un punto crítico. La única opción que tenemos es una cirugía de alto riesgo para reconstruir las vías respiratorias». La palabra riesgo resonó en la habitación como una sentencia de muerte, y Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se aferró a un rosario que guardaba en su bolsillo, sus nudillos blancos por la presión. La cirugía era la única esperanza, pero también la posibilidad más tangible de perderlo todo. El costo, mencionó el doctor casi como una formalidad, sería astronómico. Ricardo ni siquiera parpadeó. «Hagan lo que tengan que hacer, usen lo que necesiten. Quiero al mejor cirujano torácico del mundo aquí. Tráiganlo en mi jet privado si es necesario. El dinero no es un problema», afirmó, su voz dejando claro que estaba dispuesto a gastar hasta el último céntimo de su fortuna. Para Elena, oír hablar de tales sumas de dinero para salvar a su hijo era tan surrealista como la propia enfermedad, una locura de generosidad que seguía sin poder comprender del todo. Justo cuando se preparaban para la larga espera de la cirugía, una alarma sonó estridente desde el pasillo del ICU. Una enfermera salió corriendo, gritando el nombre del doctor Méndez. Los signos vitales de Mateo estaban cayendo en picado. La infección estaba ganando la batalla. Tuvieron que intervenir de emergencia, estabilizarlo antes de poder siquiera pensar en el quirófano. Ese momento de crisis aguda fue el punto de quiebre. La posibilidad de la pérdida dejó de ser un riesgo futuro para convertirse en una amenaza inminente y aterradora. Elena se derrumbó por completo, un sollozo desgarrador brotando desde lo más profundo de su ser, y por primera vez, Ricardo instintivamente la rodeó con sus brazos, ofreciendo un torpe pero desesperado consuelo. La espera se reanudó, pero ahora el aire estaba cargado con una tensión insoportable. Se sentaron uno al lado del otro, dos extraños de mundos opuestos, unidos por el miedo más primordial que existe, el miedo a perder a un ser amado. La sala de espera se convirtió en su isla desierta, el tic-tac del reloj en la pared, el único sonido que rompía el silencio. Minuto a minuto, la fachada de magnate de Ricardo se desmoronaba, dejando al descubierto al hombre que había debajo, un hombre tan vulnerable y asustado como la mujer que temblaba a su lado. El dinero y el poder eran inútiles allí, en ese limbo de angustia. Ambos eran simplemente dos almas esperando un veredicto. Elena rezaba en silencio, sus labios moviéndose sin emitir sonido, sus ojos cerrados con fuerza, como si pudiera retener la vida de su hijo con la pura intensidad de su fe. Recitaba avemarías una tras otra, aferrándose a la Virgen de Guadalupe como un náufrago a una tabla en medio del océano. Era una imagen de devoción maternal tan pura y potente que a Ricardo le dolió físicamente contemplarla. Veía en ella a su propia madre. Recordaba haberla visto rezar de la misma manera cuando él enfermaba, y esa superposición de imágenes abrió una fisura en su alma, una grieta por la que 35 años de dolor contenido comenzaron a salir. Ya no pudo soportar el silencio. Necesitaba llenarlo con algo, cualquier cosa que no fuera el sonido de sus propios pensamientos torturados. Se giró hacia Elena, y cuando habló, su voz era apenas un murmullo, despojada de toda su armadura de autoridad. «Mi nombre es Ricardo», dijo como si se presentara por primera vez. No era el señor Montero, el jefe, el millonario, era solo Ricardo. La formalidad se había hecho polvo, y en su lugar quedaba una simple declaración de identidad, una ofrenda de vulnerabilidad que invitaba a una conexión real, de igual a igual en medio del caos que los rodeaba. Elena abrió los ojos, sorprendida por el tono íntimo de su voz. Lo miró, y por primera vez no vio al patrón, sino a un hombre con una tristeza tan profunda en su mirada que le resultó extrañamente familiar. Él continuó hablando.
las palabras saliendo a borbotones como si hubiera abierto una presa que llevaba demasiado tiempo cerrada. Le habló de su infancia, de cómo creció en una casa inmensa que siempre se sintió vacía, un lugar donde el silencio era el miembro más ruidoso de la familia. Le describió la soledad de ser un niño sin hermanos, con un padre siempre ausente y una madre que era su único sol. Le habló de Alba, describió su risa, que según él sonaba como campanitas de viento. Le contó cómo olía su pelo a jazmín y a hogar. Le relató cómo ella era capaz de convertir una simple tarde de lluvia en una aventura mágica, construyendo fuertes con sábanas en el salón. Mientras hablaba, su madre volvía a la vida en las palabras que pronunciaba, y la sala de espera del hospital se llenó con la presencia de su amor perdido. Elena escuchaba, absorta, su propio dolor momentáneamente eclipsado por la confesión de aquel hombre que se estaba desnudando emocionalmente frente a ella, revelando las cicatrices que su fortuna no podía ocultar. Con la voz quebrada, llegó a la parte más difícil, la enfermedad de su madre. Describió la impotencia de ver cómo la mujer que era su centro del universo se iba apagando lentamente, cómo la risa se convirtió en un susurro y los abrazos en un esfuerzo agotador. Contó cómo, con solo 10 años, tuvo que aprender a ser fuerte, a no llorar delante de ella para no preocuparla, tragándose un océano de lágrimas que luego se solidificarían en el hielo que rodeaba su corazón. Era una confesión cruda, un testimonio de la clase de dolor que moldea a una persona para siempre, el tipo de herida que nunca cicatriza del todo. La última vez que la vi consciente, continuó Ricardo, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Ella tenía fiebre y yo estaba a su lado, asustado. Apenas podía hablar, pero me cantó esa canción, la misma que tú le cantabas a Mateo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Era su forma de decirme que todo estaría bien, que ella siempre me cuidaría. Era su promesa. La revelación flotó en el aire, conectando todos los puntos, explicando la reacción visceral de Ricardo, su inexplicable implicación en sus vidas. La canción no era solo una canción, era un testamento. Entonces la miró directamente a los ojos y Elena vio en ellos una súplica, una necesidad tan profunda que la dejó sin aliento. Esa canción no es solo una canción, repitió, su voz temblando de emoción. Era la promesa de mi madre de que todo estaría bien, una promesa que la muerte le impidió cumplir. Se inclinó hacia ella, el multimillonario desapareciendo por completo para dar paso a un niño huérfano que suplicaba una segunda oportunidad. Por favor, Elena, déjame ayudarte a cumplir la tuya. Déjame hacer por Mateo lo que nadie pudo hacer por mi madre. Elena se quedó sin palabras. Las sospechas, los miedos, la desconfianza, todo se evaporó. En su lugar, sintió una oleada de empatía tan inmensa que le llenó los ojos de lágrimas. Pero esta vez no eran de miedo, sino de comprensión. Vio el dolor que él había cargado solo durante tantos años y entendió que, al ayudar a su hijo, Ricardo estaba intentando sanar la herida más profunda de su propia alma. Él no era un benefactor, era un compañero de duelo, un peregrino más en el camino del dolor, buscando redención en un acto de amor puro. En un impulso, ella compartió un trozo de su propia historia, uniendo sus pasados a través de la melodía. Mi abuela me la enseñó, dijo en voz baja. Me decía que era una canción para los niños valientes y para las mamás que los cuidan, que la música ahuyentaba a los malos espíritus y a las enfermedades. No era la promesa de un millonario, sino la sabiduría ancestral de una mujer de campo, una verdad simple pero poderosa que resonaba en la habitación, creando un puente invisible entre Jalisco y Madrid, entre dos corazones rotos que empezaban a reconocerse el uno en el otro. En ese momento de conexión profunda, Ricardo extendió su mano, no para dar, sino para pedir. No le estaba ofreciendo dinero ni poder, sino compañía. Y cuando sus dedos rozaron los de ella, Elena no sintió la mano de un jefe, sino la de un igual. Entrelazaron sus manos, un gesto que sellaba un pacto silencioso. Ya no estaban solos en su vigilia. El miedo seguía allí, pero ahora era un miedo compartido, y por alguna razón eso lo hacía un poco más ligero, un poco más soportable.
El muro, de cristal entre sus dos mundos, se había hecho añicos para siempre. «No somos extraños, Elena», susurró Ricardo, aferrando su mano con más fuerza. «No desde que escuché esa canción. Lo que nos pasó, lo que nos trajo hasta aquí, no fue una casualidad». La miró con una convicción que parecía nacer de lo más profundo de su ser recién despertado. «A partir de esta noche, en esta sala de espera, somos una familia, y las familias se cuidan, pase lo que pase». La palabra familia salió de sus labios con una reverencia casi sagrada, como si acabara de redescubrir su significado después de una vida entera creyéndola perdida. Pasaron varias horas más, un tiempo que pareció detenerse. Permanecieron sentados, con las manos entrelazadas, hablando en susurros o simplemente compartiendo el silencio. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de las pequeñas cosas que les daban alegría. Elena le habló de las playas de Puerto Vallarta y del sabor del mole de su abuela. Ricardo le habló de su sueño recurrente de navegar en un velero lejos de todo. Eran dos biografías que se encontraban y se reconocían, dos almas que, en medio de la peor noche de sus vidas, estaban encontrando un inesperado y milagroso refugio la una en la otra. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de Madrid de un gris esperanzador, cuando la puerta del quirófano finalmente se abrió. Un hombre de mediana edad, vestido con el uniforme verde de cirujano y con el cansancio de una noche en vela, grabado en el rostro, se acercó a ellos. Era el cirujano torácico. Se detuvo frente a ellos y el mundo entero pareció contener la respiración. Ricardo y Elena se pusieron de pie al unísono, sus manos todavía unidas, preparándose para el veredicto que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio del doctor fue la tortura más exquisita que habían experimentado. El cirujano se quitó el gorro quirúrgico, pasó una mano por su cabello y luego los miró. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de sus labios. «Fue una de las intervenciones más complicadas que he realizado en mi carrera», comenzó, su voz grave y pausada. «La malformación era severa. Tuvimos un par de momentos críticos. Hizo una pausa que duró una vida entera. Pero el niño es un luchador, un verdadero campeón. Lo logramos. La cirugía fue un éxito. Mateo está estable y lo hemos trasladado a recuperación». La ola de alivio fue tan violenta que casi los derriba. Elena sintió que sus piernas cedían y se habría desplomado si Ricardo no la hubiera sostenido con firmeza. Un sollozo profundo y gutural escapó de su pecho, una liberación de toda la angustia, el miedo y la tensión acumulados durante horas, días, años. Lloró como no había llorado nunca, con el cuerpo sacudido por espasmos de pura catarsis. El peso del mundo, que había estado cargando sola sobre sus hombros, finalmente se había levantado, y la gratitud que sentía era tan inmensa que no cabía en su cuerpo. Ricardo la abrazó, y el gesto fue natural, instintivo. La sostuvo mientras ella lloraba y sintió cómo sus propias defensas se rendían por completo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, y luego otra, y otra más. Eran las primeras lágrimas que derramaba desde que tenía 10 años. Lloraba por Mateo, por Elena, por la madre que había perdido, y por el niño solitario que por fin, después de tanto tiempo, había encontrado el camino de vuelta a casa. En el abrazo de aquella mujer, en el milagro de aquella segunda oportunidad, Ricardo no solo estaba salvando una vida, estaba recuperando la suya. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like, y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. La recuperación de Mateo fue un renacimiento, no solo para él, sino para la mansión de Ricardo. Aquella casa, antes un mausoleo de diseño minimalista y silencio sepulcral, comenzó a llenarse de una calidez que el dinero no podía comprar. Ricardo, con una dedicación que sorprendió a todos, y más a sí mismo, transformó una de las frías habitaciones de invitados en un santuario para un niño de 7 años. No la llenó de lujos vacíos, sino de vida. Paredes pintadas con galaxias y estrellas que brillaban en la oscuridad, una estantería repleta de libros de aventuras y dinosaurios,
y un tren eléctrico que recorría un paisaje en miniatura. Por primera vez, los pasillos de mármol resonaban con el sonido más hermoso del mundo, la risa de un niño sano, un eco que sanaba las viejas grietas en el alma de Ricardo. Él ya no era el observador distante, era un participante activo, leyendo cuentos antes de dormir y ayudando a Mateo con sus ejercicios de respiración, aprendiendo a ser padre en el proceso. Este cambio radical se extendió a todas las áreas de la vida de Ricardo, rompió definitivamente su relación con Verónica y cortó lazos con los socios y amigos que veían su nueva devoción como una excentricidad preocupante o una debilidad estratégica. Descubrió con una claridad abrumadora que había pasado la mitad de su vida escalando una montaña solo para darse cuenta de que estaba en la cima equivocada. La adrenalina de los negocios y las cifras millonarias se habían convertido en cenizas en su boca. Su nuevo propósito no se encontraba en las juntas directivas, sino en la sonrisa de Mateo y en la mirada serena y agradecida de Elena. Delegó las operaciones diarias de su imperio tecnológico, encontrando más valor en una tarde en el parque que en cerrar un contrato de fusión, redefiniendo el significado del éxito bajo sus propios términos. Como un testamento a su transformación y un homenaje eterno al amor que lo había salvado, Ricardo invirtió una parte sustancial de su fortuna en crear la Fundación Alba. Nombrada en honor a su madre, la fundación nació con una misión clara y poderosa: asegurar que ningún niño tuviera que luchar por su vida por falta de recursos económicos, especializándose en enfermedades raras y tratamientos de alto costo. No era un acto de caridad para limpiar su conciencia, sino un mecanismo de amor puesto en acción, un legado tangible que transformaría el dolor de su pasado en la esperanza del futuro para miles de familias. Y en un acto que cimentó su nueva familia, nombró a Elena directora de Relaciones Comunitarias de la Fundación, dándole no solo seguridad, sino una voz y el poder para ayudar a otros que, como ella, habían conocido la desesperación. 5 años después, la escena era un retrato de felicidad conquistada. Un Ricardo con algunas canas más, pero con una luz en los ojos que lo hacía parecer más joven, se encontraba junto a Elena en la inauguración de una nueva ala pediátrica de un hospital público, financiada íntegramente por la Fundación Alba. Entre ellos, un Mateo de 12 años, alto, sano y con una sonrisa traviesa, miraba a Ricardo con una mezcla de amor y admiración. Ya no eran el millonario, la empleada y su hijo enfermo. Eran una familia, unida no por la sangre, sino por la elección, la lucha y un amor incondicional que había florecido en la noche más oscura. Su presencia juntos era un testimonio silencioso pero elocuente de que los milagros no solo ocurren, sino que se construyen con valentía y compasión. Más tarde ese día, lejos de las cámaras y los aplausos, Ricardo se escabulló a una de las nuevas habitaciones del hospital. Dentro, una niña pequeña, con el pelo ralo por la quimioterapia, lo miraba con ojos asustados. Él se sentó a su lado, le sonrió con dulzura y en voz muy baja, casi un susurro, comenzó a tararear una vieja melodía. «Duerme, mi lucero, duerme sin temor, que un ángel de cielo cuida de tu amor». La canción de Alba ya no era un recuerdo doloroso, sino un regalo que ahora él podía compartir, perpetuando un legado de amor que había viajado a través del tiempo y la tragedia para sanar no solo a su propia familia, sino a muchas más. Había descubierto que la verdadera riqueza no reside en lo que se acumula, sino en los lazos que se reparan y el amor que se entrega, demostrando que una simple canción puede curar las heridas más profundas del alma. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta: la familia es todo. Si tú también crees en las segundas oportunidades.